porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Templo Betania, Centro Evangelístico, transmitiendo desde la ciudad de Colima, México. Gloria al Señor. Estamos contentos, hermanos, en esta tarde. ¿Por qué estamos contentos? Porque estamos en la casa del Señor, porque Cristo vive, porque Dios nos ha rescatado a través de su Hijo amado. Amén. ¿Habrá motivo para estar contentos en este día? Bueno, mire la cara del que está a su lado a ver si tiene cara de contento. Y si no la tiene, enséñele cómo es la cara de contento. Usted mismo ahí sonríale y dígale, qué bueno que estás en la casa del Señor. Amén. Trajimos la palabra del Señor en este día. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 del libro de los Romanos, capítulo 8, el versículo 28. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Romanos 8, 28. Si usted ve que ahí alguien no tiene Biblia, acérquese, compártale la palabra, enséñele, que pueda leer, que pueda cerciorarse con sus propios ojos qué es lo que dice la palabra del Señor. Y como dicen los vendedores allá afuera, para que no le digan y no le cuenten, porque a lo mejor, ¿verdad? Pero eso es allá afuera. La palabra del Señor nunca nos va a dejar desamparados ni nos va a mentir. Lo tenemos todos, hermanos. Leamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leámoslo una vez más. Y sabemos. Amén. Puede tomar su lugar en este día. Dios lleva a cabo su voluntad, hermanos. Dios lleva a cabo su voluntad. La voluntad de Dios siempre se cumple. ¿Cuántos saben eso? Siempre se va a cumplir. La voluntad de Dios, hermanos, no siempre es agradable en nuestras vidas, ¿verdad? Pero como Dios tiene un plan perfecto, entonces Él lleva a cabo su voluntad para cumplir, su plan. Aunque la voluntad de Dios, hermanos, no siempre está, digámoslo de esta manera, como a nosotros nos gustaría que estuviera. Dentro de la voluntad de Dios hay cosas que a veces no entendemos, situaciones que pasan, situaciones que vivimos, accidentes, muchas cosas que podemos vivir. Ahorita vamos a entrar en ello. Aunque todo esto pasa en nuestras vidas, eso, hermanos, pudiera ser la voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, ¿verdad?, los que aman a Dios, todas las cosas, ¿les qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Le pregunto, ¿el Señor lo ha llamado a usted? Amén. Claro que sí. Entonces, como Dios lo ha llamado, hermanos, significa que en ese llamado, usted, ¿verdad?, es llamado para un propósito. Ese propósito, hermanos, tiene la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es de que a veces sucedan cosas en nuestra vida, ¿verdad?, para Él llevar a cabo su plan, para Él llevar a cabo su propósito, para Él hacer su voluntad. Yo quiero que no se me pierda en esta enseñanza, hermano, porque vamos a aprender y vamos a seguir creciendo espiritualmente. ¿Cómo le parece? Amén. Bien. La palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, nos habla de un rey, el rey Acab. No me quiero enfocar tanto en el rey Acab. Vamos a hablar más sobre Pablo y sobre Jonás. Pero el rey Acab, hermanos, solo por darle un ejemplo, él iba a salir a pelear, pero tenía profetas y a él le gustaba que estos profetas le dijeran solo palabras buenas, solo palabras que le ayudaran, solo palabras que lo hicieran sentir bien. Pero de entre esos profetas había uno
que él no le daba, al rey Acab no le daba gusto. O sea, este profeta hablaba lo que Dios le decía que hablara. Y cuando este profeta venía y le hablaba algo, le decía cosas al rey Acab que al rey Acab no le gustaban. Y como no le gustaban, lo mandó a apresar. La voluntad de Dios, hermanos, había sido de que el rey Acab, si salía a pelear, su ejército y él perecerían. Pero como a Acab no le gustaba escuchar esas cosas, él quería escuchar lo que a él le gustaba, lo que a él le convenía. Muchas veces lo que nosotros queremos no va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Me explico? Lo repito otra vez. Muchas veces lo que nosotros queremos no va de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, si Dios no me lo concede, entonces me puedo enojar con el Señor, puedo renegar contra el Señor y puedo pensar que de una de otra manera, ¿verdad? Dios no quiere eso para mí y me enojo. Pero en la voluntad de Dios hay otras cosas. Lo que yo quiero o lo que yo desee no necesariamente está en la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermanos, hasta ahí? Este rey no quiso entender lo que el profeta, lo que los labios de Dios le habían dicho a él. El rey no quiso entender y se lanzó, se fue. Y adelantito unos capítulos más, allí en el segundo libro de Reyes, creo que por ahí el capítulo 18, por ahí está, hermanos, más adelante muestra que el ejército pereció y el rey Acab también. ¿Se llevó a cabo la voluntad de Dios? Se llevó a cabo la voluntad de Dios. Por encima de los deseos del rey, por encima aún de aquellos profetas falsos, por encima de las circunstancias que él tenía, porque él vivía muy bien, vivía rodeado de lujos, vivía en su palacio, vivía con sus sirvientes, con su ejército, mas sin embargo, la voluntad de Dios se cumplió por encima de los deseos del rey. Entonces, Dios, hermanos, ¿verdad? La palabra nos muestra que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿verdad?, les ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, queremos entender algo. Siempre que yo esté en el propósito de Dios, las cosas que me pasen serán su voluntad. A veces no serán cosas buenas para mí como humano, y ahorita vamos a entenderlo un poco más. Pero las cosas que me pasen, no quisiera que malinterpretáramos, ¿verdad?, en que todo lo que me pasa es voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios siempre y cuando no sea por pecado, porque andamos en pecado o por causa de un pecado. Lo que suceda en ese ámbito no es la voluntad de Dios, es culpa de nosotros. ¿Me explico? Usted está muy serio en esta noche. Sonríele al que está a su lado y dígale, ¿qué tanta seriedad? O sea, si yo ando en pecado o es por causa de pecado, entonces lo que me pase, no puedo yo decir que todas las cosas obran para bien, porque yo estaré pagando por un pecado que yo he cometido. Estoy pagando las consecuencias de un pecado. ¿Me explico? Porque si yo soy llamado conforme al propósito, entonces, conforme voy caminando conforme al propósito, todo lo que me pasa en este ámbito es la voluntad de Dios, aunque para mí parezca que es malo. Mire, en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo, creo que es el capítulo 8, vaya conmigo allí, capítulo 27. Capítulo 27 y el capítulo 28, usted va a ver allí sobre el naufragio de Pablo. Allí hay una historia, hermanos, muy larga, la cual vamos a hacerla un poquito, ¿verdad? Vamos a acortarla un poco, ¿verdad? En el versículo 22 del capítulo 27, dice la palabra del Señor así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hechos 27, 22. Ahora quiero que entremos, hermano, cómo Pablo iba en una embarcación, iba en un barco, y de repente este barco estaba siendo azotado por una tormenta, y había, hermanos,
una terrible tempestad y pareciera que todo se iba a venir abajo. Ellos iban presos en el barco. Ahí iba Lucas, el médico amado también, ¿verdad? Ahí iba Lucas. Qué interesante, ¿verdad? Que Pablo y Lucas iban ahí en esa embarcación. Entonces, ahí estaban ellos, hermano, pero Lucas no era un preso, sino que Pablo y los demás eran presos y tenían que presentarse ante Roma. Y de repente, cuando viene la tempestad, mire, para que usted observe, para que usted y yo aprendamos cómo trabaja la voluntad de Dios. De repente empieza la tempestad, empieza el barco a hacerse para un lado y para otro, cansados, muchas noches de desvelo. Creo que hasta menciona como 14 noches ahí en el capítulo, y habla de que no habían comido y estaban desfalleciendo. Y usted sabe, esa agua del mar, después de varios días, cuando no te bañas con agua dulce, el agua del mar te empieza ya como a calar, empieza a dañar tu piel, y luego te da más hambre si es que la pruebas, porque la sal hace que te dé más hambre y más sed. Bueno, una situación terrible, y pareciera que ellos iban a morir, hermano. Parecía que ellos iban a morir. De hecho, hasta habían amarrado el barco con cuerdas para que, ¿verdad?, pudiera soportar más los golpes de la tempestad. Entonces, Pablo, hermanos, de repente, en una de las noches, se le viene un ángel y le dice que era necesario que él estuviera allá en Roma. Recibe una respuesta de parte de Dios, y con esa respuesta él les dice, ¿verdad? Miren, no tengan temor, nada les va a pasar. Nada, absolutamente nada les va a pasar. Ahora, un preso hablándole a los demás y dándoles ánimo. Yo quiero que no se me pierda, porque esto puede pasar, hermanos, en su vida y en la mía, y usted va a poder entender un poco más y aprender más cómo es que Dios trabaja y por qué es que pasan las cosas. Pero si usted no aprende esto, entonces vamos a caer en un círculo, hermanos, donde no sé qué me pasa, y esto y lo otro, y por aquí y por acá, y entonces es que esto, y es que es tu culpa, y es que es acá, y no vamos a poder nosotros darle la gloria al Señor cuando Él se la merece. Entonces Él está exhortando a los presos, les dice, miren, no tengan temor, no va a haber pérdida, solamente la nave se va a perder, o sea, solamente el barco se va a destruir. Pablo iba directo hacia Roma, pero en este naufragio que tuvieron, en la voluntad de Dios estaba, hermanos, que ellos se detuvieran en un lugar. Y la voluntad de Dios, hermanos, permitió que aún esa tormenta, ¿verdad?, sirviera para que ellos llegaran a una isla llamada, ¿qué? Malta. En esa isla, hermanos, había necesidad de predicar el evangelio. O sea, la tormenta era parte de la voluntad del Señor. La tormenta que hay en tu vida muy posiblemente pudiera ser que es parte de la voluntad de Dios, con un propósito. Esa tormenta es por algo. Es por algo. Pablo deseaba, a él le gustaba predicar la palabra del Señor. El Señor está en el negocio, hermanos, de ganar almas. Ese es su negocio de Él, ese es su trabajo, esa es su pasión, ese es su amor. Negocio, no un negocio, ¿verdad?, como el que está acá en el mundo, no. Pero Él está metido en eso. Las manos de Dios están metidas en la salvación de la humanidad. Entonces, una tormenta, hermanos, para nosotros en ese barco hubiera significado ¿qué? ¿Qué hubiéramos gritado nosotros a lo mejor? Oh, este es el apocalipsis ya. El mundo se está acabando, y Dios con su plan en otra dimensión, Dios haciendo su voluntad de otra manera, y uno pensando que ya se acabó todo. Pero de repente un hijo de Dios entiende que hay una voluntad, y Dios, ¿verdad?, manda un ángel y le dice, ¿verdad?, no va a pasar nada, es necesario que esto pase y que tú testifiques allá. Él estaba seguro. Pero la tormenta, hermanos, la tormenta era parte del plan de Dios. Saluda al que está a tu lado y dile, ¿cómo vas en la tormenta? Ahora, a diferencia de Jonás, hermano, Jonás y Pablo viajaron por los mares, ¿verdad que sí? Atravesaron tormentas, ¿sí o no? Los dos eran viejos lobos de mar, ¿verdad?, que se las sabían de todas a todas. Entonces, cuando Jonás está en una tormenta, ¿qué hace Jonás? ¿Por qué estaba Jonás ahí,
en esa barquilla? ¿Por qué estaba Jonás ahí? Porque andaba huyendo de Dios. ¿Por qué andaba Pablo en ese barco? Mire, Jonás estaba huyendo del llamado, ¿verdad que sí? Y huyendo del llamado, una tormenta era el propósito de Dios para Jonás, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero este andaba huyendo del llamado de Dios. Cuando usted huya de las responsabilidades de Dios, usted sabe lo que le espera. ¿Amén o no amén? ¿Qué le espera? Usted sí aprende y rápido. Entonces, porque es la voluntad de Dios, no es lo que usted y yo decidamos, hermano. Tenemos que entender eso. La voluntad del Señor se va a hacer por encima de sus pensamientos, de mis deseos y de sus deseos. La voluntad de Dios se va a cumplir por encima de cualquier rey, de cualquier autoridad, por encima de quien sea, porque es la voluntad de Dios. Saluda al que está a tu lado y dile: la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Y de una vez lo despierta. Entonces, hermanos, aquí estaba, ¿verdad? Pablo tenía la oportunidad. Pablo tenía la oportunidad de huir. Pablo tuvo la oportunidad de huir porque el barco estaba en un naufragio. Entonces era una buena excusa para decir: este es mi momento de pelarme de aquí. Este es mi momento de huir. Pero en lugar de huir, Pablo escogió la obediencia al llamado de Dios, porque se le había aparecido un ángel que le había dado instrucciones. Entonces Pablo, siendo preso, él pudo haber huido y salvar su vida, ¿verdad que sí? Pero Pablo no decidió, hermanos, huir. Antes Pablo decidió seguir preso en el Señor. Ahí estaba Pablo, un prisionero, encadenado por hacer la obra del Señor, por atender al llamado de Dios. Pablo iba en ese barco, prisionero y encadenado, por atender la voluntad de Dios, por atender el llamado de Dios. O sea, tú puedes servirle al Señor y puedes estar atado y puedes estar ahí encadenado, pero es la voluntad de Dios que estés así. ¿Me explico? O sea, porque de repente, si soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque posiblemente es la voluntad de Dios. Porque esa tormenta y esas cadenas y ese barco es la voluntad de Dios que tú estés ahí. Porque si Pablo no hubiera estado allí, hermanos, ¿qué hubiera pasado con esos presos? Se hubieran muerto. ¿Sabe por qué se hubieran muerto? Porque no iban a tener dirección. Porque ellos, al mirar que la barca se estaba estrellando ya ahí en las piedras, en las rocas, entonces lo más usual es: vuela del barco, salte de ahí, porque ese barco se va a destruir. Y ya eso iban a hacer ellos, pero Pablo le dice: no, porque ninguno va a aparecer si se quedan aquí. Porque eso fue lo que él recibió de parte del Señor. Entonces era necesario que él fuera en ese barco. Y era necesario que fuera como un preso. Era necesario porque él, hermanos, a los dirigentes del barco ya ni les hacían caso, porque ellos entraron en temor. Pero Pablo se mantuvo firme haciendo la voluntad del Señor. Entonces, usted donde está, hermano, usted debe de cumplir la voluntad del Señor. No importa las circunstancias en las que usted y yo vivamos. O sea, no importa. Todas las cosas obran para bien a los que ¿qué? A los que aman al Señor, a los que conforme a su llamado, ¿verdad? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahí Pablo, hermanos, demuestra que él estaba siguiendo y haciendo la voluntad del Señor. Ahora, mientras que este está encadenado, allí preso, por aceptar el llamado de Dios, y está en una tormenta, acá está Jonás, en una tormenta, libre de cadenas, libre de ser un prisionero, pero anda huyendo. La voluntad de Dios aquí y la voluntad de Dios acá. ¿Cómo le parece? Ahora, cuando el barco está así golpeando y la marea está alta y la tempestad está fuerte, tenemos dos opciones. Dos opciones. Número uno, la primera opción es: usted puede huir, saltar del barco y huir en contra de la voluntad de Dios. O número dos,
Usted decide mejor, aunque esté ahí prisionero, aunque esté con cadenas, pero que se haga tu voluntad y no. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo eso? Bueno, toda su vida, ¿verdad? Sufrió el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Sufrió, pero se estaba cumpliendo, ¿sí o no? La voluntad ¿de quién? De su Padre. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a decidir? ¿Cuál es su opción? ¿Huir del barco o decir, verdad, mejor prefiero la obediencia, Señor, y que se haga tu voluntad y hacer el trabajo con gozo y con alegría y ser de bendición donde Dios nos ha puesto? Ahora, si usted escoge la otra opción de huir del barco, bueno, le tengo otra noticia. Cuando uno huye del barco queriendo huir de la tempestad, ¿qué es lo que le espera después? Un tremendo pececillo. Un pececillo que lo va a llevar hasta el fondo, hasta los cimientos de las montañas, lo va a llevar hasta allá. Usted decide a dónde nos vamos a ir. Por eso, hermano, la persona que dice, yo no le voy a servir al Señor, conociendo esto, uno se ríe, la verdad. ¿Sí o no? Uno se ríe. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Si Dios ha puesto que tú vas a estar en sus propósitos, así nos vayamos hasta China, hermanos, hasta Japón, de allá el Señor, un ventarronazo y lo trae hasta acá, Colima, otra vez. ¿Amén o no amén? Entonces, no es bueno huir de la presencia del Señor, porque ¿a dónde el humano pudiera huir de la presencia de Dios? Deme un escondite. No existe, no hay. Los ojos del Señor están en todas partes. Entonces, uno de repente, hermanos, ¿verdad?, puede entender que Jonás y Pablo eran hombres que fueron llamados a predicar la palabra. Ahora, Pablo llega ahí a la isla de Malta y los de Malta, ¿verdad?, empezaron ahí a hacer un pequeño fuego. Y de repente usted recuerda la historia. ¿Qué le pasa a ese fuego y qué le pasa a Pablo? Una tremenda viborilla, ¿verdad? Se le pega de la mano. ¿Ve? Un hijo de Dios, un Pablo, uno que estaba haciendo completamente la voluntad de Dios, primero está a punto de morir y a nomás tocar tierra se le prende una víbora de la mano. No la víbora de la mar, pero una víbora ahí, ¿verdad?, que brinca del fuego. Si nosotros viéramos a Pablo ahí, hermanos, que le está pasando esto, ¿qué dijéramos nosotros de él? Nosotros a veces con nuestra mente, disculpe lo que le voy a decir, con nuestra mente religiosa, ¿qué dijéramos? Este tipo está salado. Porque hay cristianos que todavía creen en la salación. Es que está salado. ¿Salado de dónde? Si no es fajitas para que esté salado. O sea, de repente dijéramos, no, este le llueve por quijada y oreja. ¿A cuánto le está lloviendo por quijada y oreja? Entonces la gente pudiera decir, no, hombre, tú necesitas de Cristo, tú necesitas liberación. No, Pablo necesita irse a una de esas cosas, experiencias, ¿verdad? Hasta allá serían capaces de mandarlo. Pero no, simplemente la voluntad de Dios. Simplemente la voluntad de Dios, permitiendo, aun cuando esa víbora se le pega, se la sacude, porque los otros ya decían, está mal. Pablo definitivamente, trae una maldición, los dioses no lo quieren. Pero cuando se la sacudió y vieron que no le pasó nada, dijeron, este es Dios. Primero de salado pasó a ser Dios. ¿Cómo le parece? Porque de repente la gente, hermano, cuando lo ve a usted, tormenta tras tormenta, una víbora aquí y otra víbora acá, la criticada de la gente y todo en contra de nosotros, y todavía sigue caminando. Entonces no es cualquier persona, es que este hombre, esta mujer está caminando bajo la voluntad del Señor. Y así vengan las tormentas, así se le cuelguen las víboras, así venga la crítica, usted va a seguir adelante porque usted está caminando bajo la voluntad del Todopoderoso. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De repente la palabra del Señor habla también
que el encargado de ahí, de esa isla, un tal llamado Publio, ¿verdad? Qué nombre, ¿verdad? Gloria a Dios que yo no me llamo Publio, hermano. Publio. Pero Publio, ¿verdad? Ahí estaba enfermo, tenía disentería, dice la Biblia que tenía disentería. Eso es, ¿verdad? Un tipo, hermanos, de infección, ¿verdad? Y no quiero entrar más en eso porque es un poco, ¿verdad? Feo describir eso, pero un tipo ahí de diarrea, bueno, ni para qué entrar en eso. Pero una infección. Ahora, ¿recuerda usted quién iba en esa barca? Iba Pablo, iba otro personaje importante. ¿Quién era? Lucas. ¿Y Lucas era qué? Era un médico. Pero Dios utilizó a Pablo para orar por Publio, cuando Lucas pudo haber dicho: yo soy médico, déjame checarlo. Pero no era la voluntad de Dios que Lucas, era la voluntad de Dios que Pablo. Y Pablo no era médico, Pablo no era más que un simple sirviente del Señor. Y esos son los que Dios usa grandemente, hermano. Pablo no tenía el doctorado, no tenía el título, no tenía nada, pero tenía la presencia del Todopoderoso. Entonces, qué terrible, hermanos, es entender la voluntad de Dios. Por eso dice uno: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? Que ahí está Pablo y ahí está Lucas. Entonces Pablo de repente se pone a orar. ¿Qué hubiéramos dicho usted y yo? A ver, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué? Lucas, oye, ¿qué le pasa? Deja al que sabe. Si uno somos así a veces. ¿Por qué a él? Si este es el que puede. ¿Por qué no a Lucas? Lucas, ¿por qué no? No, esto está fuera de orden. No es tu orden ni es el mío, es el orden de Dios. Dios quiere glorificarse y estaba usando a Pablo, era el momento de Pablo. Después llegó el tiempo de Lucas, pero Pablo estaba ahí en tremendo apogeo. El enfoque era que el Señor quería utilizar ahí a Pablo para orar, porque mire, ¿quién fue el que se le prendió la víbora? A Pablo. Lucas era el que estaba ahí echando ojillo a todo. Lucas inteligentazo, hermano. Lucas estaba ahí escribiendo como usted y yo escribimos hoy en esta noche, para que no se le olvide nada del mensaje. ¿Amén o no amén? Entonces, él estaba ahí listo, ¿verdad? Escribiendo y viendo todo, aprendiendo. Oye, diciendo: mira qué tremendo, si a Pablo le pasa eso, entonces, y yo le voy a servir al Señor. De repente el Señor me puede poner en una tormenta, pero Él me va a sacar de ahí. Una víbora me va a morder, pero Él me va a ayudar. El veneno no me va a hacer nada. Ya me imagino a la víbora de haber dicho: y se me fue. Haberle inyectado tantas gotas de veneno, pero no le pasó nada. Malta, no es que estoy hablando chiqueado, ¿verdad? Y diciendo Marta, pero Malta, la isla de Malta, fue un desvío que no estaba en los planes de Pablo, pero estaba en la voluntad de Dios. Malta fue un desvío que no estaba en los planes de Pablo, pero estaba en la voluntad de Dios. De repente usted va a llegar a Malta y no va a saber ni por qué usted está allí. Por eso algunos hoy en esta noche están en una situación que no saben ni por qué están ahí, porque Dios te ha desviado. Amén o no amén. Usted me mira como que está en Malta. Salude al que está a su lado y dile: de repente te va a brincar una víbora. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted verdaderamente alaba al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, te alabamos, te glorificamos? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, como Pablo ansiaba predicar la palabra, bueno, el Señor dice: pues le voy a dar un desvío y los voy a enviar allí. Al cabo yo sé que van a perder la barca, pero no les va a pasar nada a ellos, pero voy a cumplir mi voluntad. Y mucha gente en Malta escuchó de la palabra del Señor. Tanta gente, hermano, que mire, Pablo fue directo al encargado. Imagínese que el encargado ahí, el Señor lo haya sanado de la disentería. ¿Ve? Pablo dejó una oleada gigantesca ahí, una tormenta del evangelio en la isla de Malta. O sea,
arrasó ahí, se metió y empezó a predicar la palabra del Señor y llegó hasta el principal de la ciudad y viene y ora por él, y si oró por él, le presentó a Cristo como su Salvador. Por eso, ¿verdad? Hoy a lo mejor usted está en la iglesia y dice, ¿por qué me trajeron a la iglesia? Bueno, estás en Malta porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén o no amén. Entonces, hermanos, de repente, ¿verdad? El Señor envía a Pablo a predicarle a la gente de Malta, y también el Señor envía a Jonás a predicarle a la gente de ¿qué ciudad? De Nínive. Pero ¿cómo iba Jonás a predicar a la ciudad de Nínive? ¿Y por qué yo voy allá y esto y el otro y mejor me muriera que? Porque él, hermanos, él se creía más, porque los de Nínive no estaban en el plan de Dios. Y por eso él no quería ir allá, porque él decía, si yo voy, yo sé que los vas a convertir, hombre. Sabía eso, hermano. Porque Jonás sabía lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Porque a los que son llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Todas las cosas les obran para bien. Pero también Jonás sabía, hermanos, que la palabra de Dios no regresa vacía. Hará lo que yo quiera que haga, dice la palabra del Señor. Mi palabra no regresará vacía, hará todo lo que yo quiera que haga. Entonces, cuando Jonás va a predicarle a Nínive, va todo enojado, va con tanta renegancia, hermanos, si es que existe esa palabra, ¿verdad? Va renegado ahí, va enojado, va, bueno, guacareando si usted quiere, hombre, pero va en contra de su voluntad. ¿No le ha pasado que usted a veces sirve al Señor como Jonás? Y llega a la iglesia como que acaba de salir del pez, así con los cabellos parados, con cara de pistola, al que se le ponga enfrente dispara. Y pero ahí está sirviendo al Señor. Y luego se le ocurre al que está aquí dirigiendo la palabra, aquí el que dirige el culto, dice, levante sus manos. Y yo que voy a andar levantando las manos, pero las voy a levantar en tu nombre, Señor. Y todo enojado está levantando las manos y cantando, y yo te busco, y por dentro no le busca nada. Pero ahí está, porque en su carne no entiende la voluntad de Dios. Le voy a dar un consejillo que le va a ayudar. Mire, hermano, desde que yo aprendí ese consejo, canas ya no me salían tantas. En serio. La voluntad de Dios no es para entenderla. Si usted sabe por qué no lo ha hecho antes, entonces. La voluntad de Dios es para obedecerla. ¿Pablo renegó? No. Pablo obedeció. Jonás, ¿qué hizo? Y como quiera se cumplió la voluntad de Dios. Es mejor ir en paz y caminar en bendición, aunque las circunstancias estén llenas de tormentas y de serpientes y de escorpiones, pero contento he de hacer la voluntad del Señor. Me voy a evitar muchos dolores de cabeza, voy a vivir mejor, voy a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él quiera que yo haga. Jonás le habla a Nínive, Nínive se convierte, hermanos. Para el pesar de Jonás, Nínive se convierte, hombre. O sea, que esta ciudad se convirtiera a Cristo, hermano, eso es para traer unas 500 vacas, ¿verdad? Sacrificarlas y entregárselas al Señor en honor a Él. Digo, parafraseando aquí nomás, ¿verdad? Hacer un fiestonón, ¿verdad? Mire, hacer que toda la ciudad sepa que el Rey de Reyes ha hecho doblar toda rodilla de aquí de la ciudad de Colima, ¿sí o no? ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, de contentos? Manteles largos, estuviéramos felices, reuniones familiares por todos lados, predicadores por todos lados, bueno, pancartas, no del verde ni del azul, pero de la sangre roja de Cristo Jesús, salvando a las almas y cuanta cosa. ¿O no? Pero Jonás se enojó. La ciudad se convierte y Jonás se enoja. O sea, ¿en qué cabeza cabe que si una ciudad se convierte al Señor, pues es bendición para todos? Pero Jonás, ¿qué? Enojado. ¿No ha visto usted que de repente el Señor bendice al que está al lado y a usted y a mí no? ¿Y cómo estamos? No, pues
Y yo que tengo 40 y tantos y 50 y tantos y 30 y tantos y me sé el Salmo 119 de atrás para adelante y de adelante para atrás. No veo la voluntad de Dios, no la veo. Está en Malta, por eso no la ve. Porque está en un desvío. Y llegar a Malta es una bendición porque está a punto de salir de eso, hombre. ¿Amén o no amén? Entonces, hermano, el efecto que hace la voluntad del Señor en nosotros debe de ser grande. Si yo veo, hermanos, que el Señor está prosperando a alguien, yo digo, Señor, dale más, bendícele, levántale más, ¿verdad? Y de pasadita, ¿verdad? Si tú quieres. Pero acepto la voluntad de Dios. Acepto que el Señor está levantando a alguien. Acepto que el Señor está bendiciendo a alguien. Es la voluntad. Si yo me enojo porque alguien es bendecido, como quiera, el Señor le va a bendecir. Es su voluntad y no la mía. Entonces yo vivo feliz y tranquilo, porque de repente el Señor está levantando a alguien, está bendiciendo a alguien, y en la noche ni duerme por estar investigando por qué a él sí o a ella sí y a mí no. Y así desvelado, y en la noche, en la mañana se levanta así con los ojos todos colgantes así, ¿verdad? Morados como molleja de pollo morado aquí de que no durmió toda la noche, preocupado. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué tiene, hermana? Es que no puedo creer. ¿Qué no puede creer? Oiga, ¿por qué no se murió Pablo? Hombre, si era para que se muriera. Oye, pero si es la voluntad de Dios que no se haya muerto, dale gloria a Dios. O sea, las cosas de Dios, hermano, están allí explícitas. Ahora, de repente, ¿verdad? Podemos caer también en el grande y terrible error de que sale de la tempestad, ¿verdad? Lo echan al agua por desobediente y luego se lo traga un pez, hombre. O sea, una tras otra y hasta que se va y toca a fondo. Nosotros, como si fuéramos más que Cristo, hermano, condenamos a la gente. Este no tiene arreglo ya. ¿Nunca ha dicho usted eso? Este no tiene arreglo. Bueno, entonces estamos atando al Señor. ¿A poco el Señor no tiene el poder para ese que no tiene arreglo? Si para prueba de eso usted y yo, usted no me va a decir que usted tenía arreglo. Nosotros no teníamos arreglo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y de ahí el Señor nos dio el arreglo, porque era su y es su y se va a cumplir su. Así es de que, ¿verdad? El que está a su lado puede estar pasando por las circunstancias de la voluntad de Dios, en proceso a cumplir el plan. Entonces, de repente usted va a recordar, hermanos, cómo Jonás, ¿verdad? Dios le permite que se acueste allí y que crezca, ¿qué? Una calabacera. ¿Para qué? Para que le diera una sombra ahí, ¿verdad? Se dice, aunque la Biblia no dice, ¿verdad? Pero se dice que era calvo, que por eso el sol le pegó, ¿verdad? Le pegó mucho. Algunos comentaristas dicen, ¿verdad? ¿Será o no será? Pero sí, cuando no tienes mucho pelo, el sol como que sí cala. Porque se ríe, hermano. Y luego le da más cuerda, se ríe más, hombre, como si le estuviera diciendo. O sea, de una y otra manera, cuando Dios hace crecer esa calabacera, ¿verdad? Y de repente Jonás pues está tranquilo. Y luego manda un gusanillo al Señor. Es que el Señor, hermano, el Señor se la sabe de todas a todas. Un gusanillo lo sacó de sus quicios al Jonás. Un gusano. ¿No le ha pasado que por un gusano a veces usted y yo estamos que reventamos? ¿Por qué es así? Pues, no era nada, era una cosilla así y se hizo algo grande, ¿sí o no? Los casados me entienden. Hágame así porque usted sabe. Seminarios hemos pasado de eso usted y yo, ¿verdad? Manda un gusano, se come la calabacera y Jonás otra vez ahí embravecido, peor que el mar, embravecido en contra de Dios, que esto y que el otro. Te dolió la calabacera y ni hiciste nada por crecerla. ¿Cómo entonces no me va a doler a mí la gente de Nínive? Pero ¿sabe para qué Dios manda ese gusanillo y esa calabacera? Esto es lo más duro, hermano. Usted no quiere saber esto. Esto es tan bueno que quiero dejarlo para mí mismo.
No, usted verdaderamente no quiere saber esto. Casi estoy para ponerlo sobre sus pies ya, de una vez, y meditar más en esta parte. Ese gusano y esa calabacera, Dios se la puso allí, no para darle sombra. Usted no puede pensar, eso es de primaria, por supuesto. De primaria. Dios la puso ahí, hermano, para probar el duro corazón de Jonás. Ahora usted sabe por qué ese gusanillo está ahí, para probarlo. Para probar el corazón duro de nosotros. Porque en cuanto se acabó la calabacera, ahí sí Jonás demostró su corazón duro. Oye, me duele que me hayas quitado esto, una calabacera, pero no le doliera que se iba a perder 100 y tantas mil personas de Nínive. Dios ha mandado cosas a tu vida para probar tu corazón y el mío. Cosas pequeñillas. Y ahí el Señor nos descubre, hermanos. Nos deja desnudos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Un gusanillo, Dios, mire, saca la realidad de nuestros corazones, hermano. ¿Cuántas veces hemos quedado en vergüenza delante del Señor? ¿Cuántas veces hemos quedado en vergüenza delante del Señor? ¿Cuántas veces hemos renegado de las cosas de Dios, de lo que Dios nos manda hacer? Pero nos quitan algo que a nosotros ni siquiera trabajamos por ello, y eso sí nos duele, pero no nos duele lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Y ahí demuestra tu corazón duro y el mío. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, nos parecemos a veces a Jonás, pero nos parecemos, hermano, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero las enseñanzas están ahí, no para dejarnos allí metidos. Las enseñanzas de la palabra del Señor es una escalera para escalarla, aprender de ella, aprender de cada personaje que está allí metido, sustraer lo más rico para nosotros y no caer en esos errores. Ponernos los lentes del Espíritu Santo, si usted quiere llamarle de esa manera, y que nos ayude a ver esos gusanillos, para que cuando el Señor nos presente una calabacera y un gusano, digamos: Señor, me dolió que hayas quitado esto, pero también me duele esto, Señor. Entonces el Señor va a decir: el corazón lo tiene centrado, le duele una cosa y le duele la otra. Entonces, como quiera, la voluntad de Dios se va a cumplir. Señor, me quitaste la calabacera y el gusano, tú me los diste, Señor, es tu voluntad, gracias te doy por ello. Señor, tú me diste esto y me diste aquello, pero si tú te lo llevas, no hay ningún problema. Estoy agradecido contigo, porque tú, Señor, tu palabra dice que demos, ¿qué? Gracias en todo. ¿En todo qué? Momento, en todo tiempo. Que demos gracias a Dios, que tengamos un corazón agradecido. Pero se nos olvida y nuestro corazón endurecido sale a flote. Entonces, un misionero, hermanos, como Pablo, ¿verdad? Entregado a la obra, entregado a favor de la voluntad de Dios, por encima de las tormentas, de las serpientes y de todo. Pero otro misionero renegando, peleando en contra de Dios, batallando con las cosas de Dios, y aún así el Señor hizo su voluntad, hermano. ¿Quién nosotros queremos ser? ¿De quién queremos aprender en este día? Ahora, usted puede enseñarle a otros, hermano. Usted sabe que su actitud y la mía pudieran ser una lección en vida, ayudándole a otros. Que a usted como cristiano, cuando le quiten el trabajo, hermano, ¿qué va a hacer usted? Y se va a tirar al suelo y un berrinche ahí, es que el patrón No, tranquilo, a lo mejor es la voluntad del Señor, a lo mejor Dios lo quiere en otro lugar mejor. ¿Sí o no? Que la casa, que un temblor. Oye, pero yo estoy llamado conforme a los propósitos de Dios, y Señor, yo te amo a ti. Entonces el Señor de repente, hermano, puede tener algo mejor, otra casa mejor. Nada más, usted no vaya a desear, ¿verdad?, que la esposa se enferme y se vaya a morir. Ahí sí no. Eso no va de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero las cosas que suceden a nuestro alrededor no significa, hermano, que sea mi derrota. Porque Dios nos puede sacar de ahí. Es la voluntad de Dios.
Nada más que a veces el trabajo, algo en el hogar, algo en la escuela, algo en lo personal, es el gusanillo y la calabacera, y ahí es donde sacamos el corazón. ¿Qué tan duro lo tenemos el corazón? Ah, te dolió que te haya hecho esto, pero no te dolió esto. ¿Te dolió esto? No, me ardió, Señor. Y esto no te hizo nada. Entonces Dios, hermano, quiere que tengamos un corazón de acuerdo a ¿qué? ¿Cómo era el corazón de David? Un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, un corazón conforme a la voluntad del Señor, hermano. Saluda al que está a tu lado, dile cómo está tu corazón en esta noche. Pero salúdelo, salúdelo, que no le pese un saludo, hermano. O sea, vendrán desvíos a tu vida, vendrán tormentas, vendrán serpientes, vendrán allí, ¿verdad? Esa isla llamada Malta, que tú vas por el camino y de repente sucede algo y no sabes por qué ese desvío. De repente no sabes por qué pasa esto y no sabes por qué pasa lo otro. Recuerde a Pablo, en lugar de huir, usted esté atento a la voz del Señor y diga: Señor, si esto es tu voluntad, entonces yo quiero seguir adelante. Es válido orar y decir: Señor, mira la situación en la que estoy, no esperaba esto, no esperaba el otro, pero yo quiero seguir adelante. Ayúdame, Señor, dame fuerzas para atravesar. No me quites la tormenta, porque a lo mejor a través de ella me vas a moldear. Antes bien, ayúdame a atravesarla, porque no podemos pedir que nos la quite, mejor que nos ayude a atravesarla, y seremos hombres esforzados y valientes, diestros en cómo salir de una tormenta. En 2-3 años viene otra tormenta y usted ya sabe cómo salir de ella, porque no viene nada más una tormenta, vienen muchas. Pero ¿qué pasa cuando se oscurece el cielo, hermanos? Y de repente aquel tronido, ¿verdad? Que se oye así, un rayazazo, un estruendo todo fuerte, se oye en toda la ciudad y hasta se agacha uno. ¿Sí o no? Se va la luz y ya no, se va la luz y ya no sabemos ni qué hacer. Ve y compra las velas, ve y esto, ve y lo otro, y trae las velas, pero no trajiste cerillos. ¿Para qué trae las velas sin cerillos? O sea, ya no sabemos qué hacer en una tormenta. Pero el que ha pasado por tormentas, usted lo ve tranquilo. Por eso el Señor Jesús se acostaba a dormir. Usted está muy serio en esta noche, hermano, y esa seriedad me confunde. El Señor se acostó a dormir. ¿Por qué va a estar preocupado si Él tiene el control de las tormentas? ¿Quién está al frente de la batalla? Exacto. Entonces, ¿confiamos en Él o no? Entonces, cuando llega una tormenta, ¿qué vamos a hacer? A dormir. Rico, abre la ventana, pone un agua caliente ahí, ¿verdad? Para bañarse primeramente, y luego pone otra para echarse un tecito. Y dice: Señor, si se va a caer el cielo, ¿no lo puedo detener yo? Si se va a caer, pues que me agarre con un tecito más que sea. Pero no todo preocupado y comiéndome las uñas y todo. O sea, los problemas están en las manos de Dios. O sea, quiero que entendamos, los problemas están en las manos del Señor. Pero si yo no confío en Él, no voy a dejar que se haga su voluntad y voy a cuestionar por qué esto, por qué el otro, por qué aquí. Y si es la voluntad de Dios, dijimos, y con esto termino, la voluntad de Dios no se cuestiona, la voluntad de Dios se obedece. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, hermanos. Solo recuerde, todas las cosas obran para bien a los que son llamados, para los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo que le pase, hermano, siempre y cuando no sea pecado o por causa de pecado, todo lo que le pase, el Señor estará en control de todo, hermanos. Pero si yo por andar en pecado me busco un problema, entonces las consecuencias vendrán, ¿verdad? Y ahí es otra la historia. El Señor tendrá que tratar duramente con nuestras vidas a causa de cómo estemos. Pero en esta noche, hermanos, vamos a decirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él nos ayude a cumplir la voluntad del Señor.
ahí en su casa, en su trabajo, en su escuela, en todas las áreas de su vida, y usted va a ver que por un propósito el Señor lo tiene donde lo tiene. Usted está atravesando por lo que está atravesando por un propósito. Levante sus manos y quiero que hagamos una oración de fe. Que usted sea una persona que ayuda a atravesar a otros las tormentas. Aprendamos a atravesar las tormentas tomados de la mano del Señor. Eleve ahí una oración, dígale: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Estoy, Señor, no para cuestionarte, estoy para obedecer, Señor, tu voluntad. Estoy para hacer, Señor, lo que tú quieras que yo haga. Y sé, Padre, que voy a enfrentarme a tormentas, que serpientes, Señor, que cosas terribles podrán suceder, pero nada de eso, Señor, va a detener que tu voluntad se lleve a cabo. Estoy aquí, Señor, como un vaso, nada más para servirte. Quiero descansar en tus manos, quiero descansar en tus pies. Quiero entregarte todos mis problemas. Quiero, Señor, hacerte saber, aunque tú ya lo sabes, la situación en la que estoy, para mí en lo humano no es favorable, pero tú, Padre, tienes el control de todo. Te entrego, Señor, mi vida. Haz como tú quieras con ella, Señor. Te entrego, Señor, mi voluntad. Haz con ella como tú quieras, mi Dios y mi Rey. En esta hora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en el momento preciso para no renegar de tu voluntad, para no renegar de las circunstancias. Antes bien, Señor, agradecerte porque estamos en tus propósitos, Señor. Vamos, hermano, levante esa oración, levante ese clamor, porque usted, hermano, va a ser, no es que va a ser, usted es pieza, hermano, importante para ayudar a otros a venir a los pies del Señor, para ayudar a hogares que se están desbaratando. Usted sabe que en este momento hay hogares que están a punto de divorciarse. Usted sabe que hay a punto jóvenes de quitarse la vida. Usted sabe que hay hombres cristianos y mujeres cristianas que han estado siendo tentados y para soltar las cosas de Dios. Pero el Señor en esta hora, hermano, le puede hablar a esa persona a través de su vida, a través de usted, de decirle: ¿sabes qué? Cuando yo estaba en esa tormenta, el Señor me rescató. Cuando la víbora me estaba mordiendo, inyectándome su veneno, pensé que iba a morir, pero la voluntad de Dios era que yo no muriera. Quiero ir más adentro con esto de la voluntad. ¿Sabe por qué usted sigue de pie, hermano? ¿Sabe por qué ese vehículo no lo atropelló? ¿Sabe por qué a usted no lo corrieron? ¿Sabe por qué a usted no le ha pasado lo que a otros le han pasado? ¿Por qué usted no ha muerto cuando ya debía de haber muerto? Es porque es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué el Señor le sanó a usted y no sanó tal vez a otro? Porque Dios quiere, hermano, que usted siga adelante, porque usted está en los propósitos divinos del Padre Celestial en esta noche. Es por eso que hoy tú has venido a este lugar. Es por eso que el Señor te llevó a alguien que te invitó a este lugar. Es por eso, hermano, que usted no iba a venir hoy a la iglesia, pero el Señor dijo: es mi voluntad que vayas. A lo mejor usted iba pasando por la avenida y el Señor le hizo que le diera vuelta al carro de este lado. Es por eso, hermano, que usted vive donde vive, porque en su casa, alrededor de su cuadra, hay mucha oscuridad y Dios quiso llevar una luz en medio de ellos, pero tuvo que hacerte pasar por el pleito, por la decepción, porque era la única manera de llevarte al lugar en donde está. Porque por la buena tú y yo, como Jonás, tal vez no hubiéramos caminado, pero el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe lo que está haciendo. Levante sus manos y dígale: Señor, no sé, yo creo solamente lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer esta oración. Yo quiero hablar con usted. Acérquense más aquí al frente poquito. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
Gracias te damos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, por este pueblo que te alaba y te bendice, Señor, y te glorifica. En el nombre de Jesús, que tú sigas haciendo tu voluntad, Señor, en esta iglesia, con cada uno, Señor, de los que están en este lugar, con cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque tú te has movido de una manera especial por estas almas que tú has alcanzado, que se han entregado, Señor, que han venido a tu altar para entregar su vida, Señor. Gracias, te pedimos que los ayudes, que los guíes, que les muestres el camino, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, asimismo nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos a su casa, a donde tengan que ir, y que podamos seguir, Señor, aprendiendo más de ti. Bendice a tu pueblo, llévalos en bendición, en el nombre de Jesús, y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Me gustaría, hermanos...